Bien. Hay algo que resta aprender del Zoom todavía. No sé si les pasará a ustedes en reuniones de trabajo o cuando se juntan con amigos. Bueno, con amigos no creo porque no. Por ahí no importa. Pero por ahí, ese cuando quedan menos de un minuto, es terrible, porque uno no sabe si seguir dando clases, si quedarse callados, y no sé. Es por ahí uno de los aprendizajes que resta todavía esta modalidad virtual, ¿no? Pero bueno, mientras ya tenemos 37, estamos en condiciones ya de avanzar con el muestreo de trabajo. Muestreo de trabajo que, a diferencia, a ver, el objetivo del estudio de tiempos y el objetivo del muestreo de trabajo es el mismo: obtener un tiempo estándar. Y es el mismo también en cuanto al resto de los otros dos objetivos que decía: calcular la mano de obra directa, mejorar la producción. Esos objetivos es lo mismo: el muestreo de trabajo y el estudio de tiempo. Lo que diferencia uno de otro es en qué se basa uno y en qué se basa otro para realizar ese estudio. El muestreo de trabajo se va a basar en tiempos ociosos o inactividades, mientras que el estudio de tiempos se va a basar en actividades, como vimos en el ejemplo recién. Analizamos las actividades, los elementos, pero el muestreo de trabajo, primero que la aplicación de este tipo de ejercicios, se da, como hoy decía Raúl, en un caso en donde no tengamos un análisis de elementos, sino que nos den o nos presenten un caso genérico, por ejemplo, el que vemos en pantalla. El armado final se considera una buena forma de determinar los tiempos estándar de producción. Se trata de una tarea compleja y con alto ruido ambiental. Esto es esa cuestión de tolerancia, se da estos datos. Los datos que nos dan solamente es que la actuación media, la eficiencia, es 69, BDOX. Cuando tenemos un número así, 60, 69, 70, 75, lo que se suele utilizar es BDOX. Recordemos que el factor es 60. Más de 80, o que no diga nada, es Taylor. Esto a modo de criterio, ¿no? Inactividad promedio, 31%. Producción realizada durante el estudio de 12 días, 8 horas, 2.722 conjuntos. Hay que calcular el tiempo estándar, la base horaria y las horas por 100 piezas. Bien. Primero hay que armar los datos en cuanto a la fórmula esta de muestreo de trabajo. Que por un lado tenemos los minutos trabajados, que son los 12 días por 8 horas, que en realidad son horas trabajadas. Luego tenemos las piezas producidas, que es dato del ejercicio, bueno, lo anterior también es dato del ejercicio. La actividad promedio, que es el 69%, porque como dato tengo la inactividad. No es que yo en el cálculo voy a utilizar la inactividad, sino que como dato a aplicar el muestreo de trabajo tengo la inactividad. Por eso es que me baso en la inactividad. Si a mí me dicen que el 31% es inactivo, quiere decir que el 69% es activo. Con lo cual, utilizo en el cálculo el 69%. Entonces, que van a representar estos 2.722 conjuntos. Como acá aplico el factor BDOX, lo divido por 60, porque la actividad media es el 69. El primer 69 es el de la actividad, y el segundo 69 es el de la actividad media, la eficiencia. Y el 1,18 que ven acá es nada más y nada menos que la tolerancia, que es el 18%, porque me aclara que tengo básicas, que es el 9, como decía, más que tiene una tarea compleja y un alto ruido ambiental. Esto así está en la tabla de tolerancias. Entonces, en base a la actividad como es, obtengo el resto de tolerancia. En este caso tengo un 5 por ruido y un 4 por bastante complejo de trabajo.
con lo cual sumado todo me da 18%. ¿Y cómo lo incremento al tiempo normalizado? Haciendo 1,18. Esto es como, no sé si conocen a alguien o si ustedes por ahí tienen algún emprendimiento o algún kiosco, atendieron alguna vez, ¿y cómo calculan el precio de venta de un artículo? Muy por arriba. Ya vamos a ver costos y vamos a ver métodos de cálculo de precio de venta, incluso para el presupuesto económico y punto de nivelación, pero burdamente, ¿cómo se calcula el precio del producto? Si yo compré este alcohol en gel en 5 pesos y quiero obtener una rentabilidad del 15% por alcohol en gel o el 20% por alcohol en gel, yo lo compré a 15 pesos, irrisorio, antes de la pandemia estaba a 15 pesos esto, le tengo que adicionar el 15% al precio al costo para venderlo a un precio mayor a 15 y que me dé como margen ese 20% que quiere obtener. Bueno, entonces, ¿qué hago? Lo multiplico por 1,20. Una manera para incrementar el 20%. Acá lo mismo. Sería el porcentaje incremental la palabra. Por eso utilizo 1,18. Con lo cual, voy a obtener un valor de tiempo de este estudio, de esta obtención, que está dado en minutos. Base horaria es el tiempo 60 dividido el tiempo estándar, me da que hago 30 piezas por hora. El tiempo para 100 piezas son 3,3 horas. Es decir, la conclusión acá, primero que los datos son cerrados y nos basamos en la inactividad para obtener el tiempo, el porcentaje de actividad. Y en segundo lugar, no tenemos análisis de elementos, sino que es como decía hoy, son datos muy escuetos y generales, pero suficientes para analizar o determinar al menos un tiempo estándar general y la cantidad de producción por hora, y por ende, en base a ese tiempo estándar, cuánto voy a demorar en llegar a mi objetivo de producción, que en este caso son 100 piezas. Esto también se puede aplicar para el estudio de tiempo, claramente. Si tengo lo que produzco por hora y el tiempo estándar, que me demora X unidades, voy a poder obtener el tiempo estándar que me va a llevar el objetivo de producción que me haya propuesto. Y de esa manera tomar decisiones en base a los tiempos que me den, ¿no? Esto en cuanto a los ejemplos que quería comentar. En base al trabajo práctico del día de hoy, que lo tenemos acá, el número 8, ustedes tienen subidos ahí en el aula virtual, en la carpeta, creo que puse videos también para que lo vean, ahí adentro de esa carpeta están los videos estos que hace mención el trabajo práctico. Es un trabajo medio de análisis, análisis digital, por ahí, porque tienen que ver los videos, y en base a los videos, en cuanto al punto 1 se refiere, realizar este estudio del trabajo, análisis de procesos y de tiempos. Con lo cual, viendo cada caso en particular, ajedrez, fantasma, letras y números, Valero y batalla naval, cada uno por separado, debemos indicar lo siguiente. La productividad actual de cada uno de los procesos, o sea, de cada uno de los videos. Esto es hacer producción sobre insumo. Ahora, ustedes por ahí preguntarán, ¿y cuál es el insumo en un video que arma cajas, por ejemplo? Bueno, tenemos que, hoy comentando temprano, decía que el insumo va a variar en base a lo que haga. Con lo cual, en una empresa de producción, los insumos son las materias primas. En una empresa que revende, el insumo puede ser el costo de reventa o de distribución. Y en una operación donde, como por ejemplo acá, armamos juegos, el insumo es el tiempo. El tiempo que demoro en armar una caja. ¿Y la producción cuál es? La caja, el armado de la caja. O si queremos ir más allá, la producción cuál es? El total de cajas que armé en el tiempo que tardé en armar todas esas cajas.
quiere decir que la productividad es, si armé 5 cajas en 3 minutos es el insumo que yo tengo que mejorar por ahí después en el armado de esas 5 cajas. Con lo cual tengo la producción y el insumo. Y de esa forma voy a calcular la productividad actual, ¿no? Que es en base al tiempo viendo el video que demora cada persona respectiva en cada juego. Y de esa manera realizamos el punto 1 para cada uno de los. Ahora después se hace selecciones de los juegos, como vamos a ver después, y análisis específicos. Pero el 1, 2, 1, 1, 1, 2 y 1, 3 es para todos por igual. Y el 1, 2 y el 1, 3 es nada más y nada menos el cursograma sinóptico de los procesos y analítico del proceso. Sinóptico es el diagrama de operaciones. Es decir, tener en cuenta las figuras, los símbolos, el círculo como operación, el cuadrado como inspección, la D como demora o delay, la flecha como transporte, el triangulito para abajo, el archivo o depósito transitorio, y el para arriba el final, la operación que puede estar dentro de una inspección, o sea, el cuadrado con el círculo adentro, que es inspección seguida de operación, u operación con inspección. Bueno, con esos símbolos, contemplando el concepto de armado del diagrama de procesos y contemplando claramente que es un diagrama de procesos, analizando la etapa de producción, acá, por ejemplo, pueden tener una sola etapa por ahí, que es la etapa de armado. O se hace otra cosa en el video, que ahora no recuerdo, si hace otra cosa en el video de otro armado, lo pueden dividir en dos y hacer después unificar, o sea, unir esas etapas al final, cuando eso el tiempo lo requiera, ¿no? la etapa de producción lo requiera, de armado. Pero el punto 1.2 entonces es realizar el diagrama de procesos de cada uno de los juegos y el cursograma analítico de cada uno de los juegos. Es decir, el cuadrito resumen, de alguna manera, les recomiendo hacerlo, y los símbolos unidos, como ven en el ejemplo que vimos con Raúl y que vieron conmigo también. ¿Por qué digo que les recomiendo hacer el cuadro resumen en todos? Porque en el 1.4, particularmente del proceso de batalla naval y el valero, lo que tenemos que corregir precisamente es el proceso y mejorar esto, ¿no? Un poco lo que mostraba en el ejemplo, por eso lo mostraba y hice énfasis en el cuadrito resumen que figuraba arriba del cursograma analítico, porque es en definitiva lo que van a tener que aplicar acá. Realizar un resumen para analizar las mejoras y contemplar y cuantificar esas mejoras. Ahora bien, ¿cómo expongo la mejora? Digo, bueno, en vez de 3 operaciones, que haga 2 y lo informo, 2. No. Tienen que hacer otro diagrama de proceso en este caso. O sea, realizar los cursogramas, ambos de todos, pero en el 1.4, particularmente, hay que corregir el proceso de batalla naval y del ballet. Layout, método de trabajo, diagrama de proceso. Y acá entra en juego el layout, porque ustedes van a ver una mesa, una distribución, y ustedes tienen que mejorar esa distribución, que sea eficiente, para luego mejorar el proceso. Y ese proceso lo tienen que exponer. ¿Cómo? Con un diagrama de procesos o un cursograma analítico. Eso lo queda a elección de ustedes. Las dos no, pero uno de ellos sí. Claramente, si después tienen que cuantificar la mejora, deberían contemplar los tiempos. Con lo cual, indirectamente, los estamos invitando a que la mejora sea expuesta en un cursograma analítico. Porque tenemos que exponer los tiempos. ¿Y cómo debemos cuantificar la mejora? Por ahí. Bueno, cuantificar la mejora es decir, ¿cuánto demoro en el proceso actual?
¿Cuánto demoro en el proceso que yo propongo como mejora? Teniendo en cuenta que sea viable tecnológicamente y humanamente, que la persona que está trabajando lo puede hacer. No puedo decir, compro 5 mesas más, porque está trabajando con una mesa. Hay que readecuar esa mesa de trabajo, por ejemplo, en el layout, y luego cuantificar esa mejora y decir, bueno, si antes trabajaba 7 minutos y ahora lo que hacían 7 lo hacen 5, mejoré. ¿Cuánto mejoré? Y saco un porcentaje de mejora. Mejoré claramente 2 minutos en tiempos y en porcentaje, ¿cómo saco el porcentaje? Bueno, saco 7 menos 5 sobre 7, es una manera de calcular el porcentaje, que me va de porcentaje de variación, es decir, el mayor menos el menor sobre el mayor, me va a dar el porcentaje de variación que yo expuse en minutos. Que un poco es lo que digo en el punto 5, ¿no? Esto de cuantificar la mejora. La condición para este cambio es que la producción debe realizarse con más de una persona, mínimo 3. Acá pueden sumar gente. Lo que no pueden sumar son elementos, o sea, mesas, juegos, etc. Pueden sumar personas que ayuden a la persona que está actualmente, como mínimo 3. Y como máximo le diría 5 o 6. No sumen 20 personas en un proceso que dura 5 minutos. Porque económicamente para la empresa es una pérdida y no es necesario, la realidad. Con lo cual, seamos racionales en esto. Cuantificamos la mejora, el objetivo siempre es mejorar el tiempo y mejorar el proceso, teniendo en cuenta esto que estoy diciendo y lo del punto 1.4. Esta cuantificación de la mejora es en base al punto 1.4, porque suelen aparecer estas preguntas. La cuantificación de la mejora es en base a qué? En base al punto 1.4, es decir, al juego de batalla naval y del valero, que es donde yo voy a exponer la mejora del proceso, ¿no? Y en el punto 1.6, como yo expuse la mejora en base al proceso y a los tiempos, voy a rediseñar esa mesa de trabajo, un poco lo que comentaba. El punto 1.4, 1.5 y 1.6 claramente lo pueden hacer unificado. Me detallan que ponen 1.4, 1.5 y 1.6 juntos y realizan todo junto. A ver, pueden rediseñar la mesa con la propuesta de mejora, que a su vez suman a 3 personas, entonces analizan todo junto y hacen un análisis unificado y general, donde exponen luego la cuantificación, ¿no?, de esto. Pero eso lo pueden hacer. Si no, lo hacen por puntos. En el 1.4 describan cómo van a corregir el proceso, arman el cursograma de cada uno de los juegos y en el punto 1.5 calculan, hacen el análisis resumen con la mejora expuesta numéricamente y exponen la cuantificación, habiendo incorporado a estas 3 personas. Y en el 5 exponen el layout de la mesa. Lo pueden hacer así o todo junto. En el punto número 2 tenemos algo totalmente diferente a los videos. El video es para el punto 1. En el punto 2 tenemos el proceso de vibropulido que analizar, ¿no? Y el proceso consiste en una inspección al comienzo del turno, luego se prepara la carga por máquina, se realiza la misma, una vez que se carga, se realiza el proceso de vibropulido. Una vez terminado el proceso de vibropulido, se descarga la máquina y luego se procede a limpiar la máquina, ¿no? Esto se realiza por cada carga. Luego se vuelve a repetir el proceso y así sucesivamente. La mercadería puede dejarse en un día, de un día para el otro, si no se terminó el proceso, es decir, esto me lo permite el proceso, es decir, la actividad. Hoy trabajan 5 personas en el sector. Defina el diagrama de operaciones y determine la cantidad mínima de personal necesario. Acá lo que deben realizar en sí es el diagrama de operaciones y el cursograma analítico. ¿Por qué? Porque tienen tiempos. Como ven en el cuadro, los tiempos son en minutos. Hay tiempos en cada uno de las etapas, digamos, que se están relatando antes. ¿Y cómo?
Ok. Decía que al haber tiempos, al haber un proceso, yo tengo que analizar en primeros términos el diagrama de operaciones con los símbolos respectivos y luego llevar ese análisis a la tabla o el cursograma analítico, es decir, con los tiempos involucrados. Una vez que yo tengo este análisis actual, claramente tengo que proponer una mejora. Que acá por ahí no va a ser necesario graficar la mejora, sí describirla, ¿no? ¿Qué es lo que mejorarían y a qué mejora, o sea, cuál es la cuantificación de eso que están ustedes proponiendo como mejora, ¿no? Con lo cual, definir el diagrama de operaciones y el cursograma analítico y determine la cantidad mínima de personal necesario. Acá, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para determinar el personal necesario? Primero, la cantidad de máquinas a atender. Segundo, el proceso que conlleva cada máquina que tengo acá. Y tercero, el tiempo que tengo total. Con lo cual, tengo que conocer, y el turno de trabajo, ¿no? Tengo que conocer el tiempo que lleva este proceso, que eso me lo va a dar cuando yo haga el cursograma analítico, o puedo hacer un estudio de tiempos también. Puedo hacer un estudio de tiempos y decir, bueno, acá tengo los elementos, que son las máquinas, y determinar con un factor X unificado a criterio de eficiencia, porque acá como vemos no hay nada, y las tolerancias básicas, es decir, el 9%, puedo hacer un estudio de tiempo estándar. Está permitido. Con lo cual voy a tener ahí la base horaria, después la cantidad de piezas que puede hacer este proceso por hora, y teniendo en cuenta el turno de trabajo de 7 a 16, puedo sacar las piezas que hago en un turno de trabajo. Y bueno, y calcular claramente, programar la producción y ahí definir cuántas personas. Ese es un camino. El otro camino es del cursograma analítico, donde voy a tener los tiempos. Si tengo los tiempos, voy a tener un total. Y ese total va a ser el tiempo que a mí me demore este proceso de vibropulido. Y en base a ese tiempo, y en base a las máquinas, yo tengo que decir, bueno, cada persona, si trabajan 5 en el sector, quiere decir que la máquina, cada máquina está atendida por una persona. Resumo, que sería usando la lógica. Con lo cual, yo puedo bien unificar, armar células de trabajo y por ahí poner una persona, digamos que atienda a 2 máquinas y otra, dependiendo, ¿no?, el tiempo que demore cada máquina. Por eso digo, no es cualquier máquina, pongo 1 o 2 personas y listo, sino que esa máquina, acá en el cuadrito, tiene un tiempo prudencial de inspección, preparación, carga, proceso, descarga y limpieza. Y en base a esos tiempos, yo puedo designar un personal, como me pide acá, determine la cantidad mínima de personal necesario. Ojo, me dice determinar la cantidad mínima de personal necesario. No me dice agregar gente. Agregar gente puede ser una propuesta, si digo que 5 personas no son suficientes. Pero esa conclusión, como digo hoy, me la da el proceso y los tiempos. Con lo cual, si una persona puede atender 2 máquinas, voy a tener, en lugar de 5, 3 personas. Voy a tener una que atiende una máquina, después seleccionaré qué máquina es la que quiero que una persona la atienda solamente, y por ejemplo, la 1 y la 2, y la 3 y la 4 atendida por 2 personas. Una con 2, ¿no? Y de esa manera simplifico la cuestión y las otras personas que saco las readecuo en otra área, no que las echo, sino que las readecuo sí, en otra área, no me sale ahora, las reasigno a otra área. Con lo cual, esa puede ser una decisión si determino que 5 personas es mucho. Si determino que 5 personas es poco, tengo que incorporar. ¿Cuántas? Va a determinar el proceso y los tiempos que tenga. Y si está ok 5 personas, bueno,
la conclusión será que no hay que incorporar y tendrán que hacer el diagrama de operaciones y el cursograma analítico. Esto en cuestión al punto 2. En cuestión al punto 1, de cabeza los videos. Así que, de más está decir que hay que verlo. ¿Alguna duda de este trabajo práctico o de lo que estuvimos viendo hasta el momento? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Profe, entonces, en el punto 2, la cantidad de personas la establecemos después de hacer los cursogramas y el diagrama de operaciones, ¿no? Claro, vos para determinar, para tomar una decisión de que si las personas son justas, necesarias, o faltan, o sobran, vos tenés que analizar el proceso, con lo cual tenés que hacer un diagrama de procesos, un cursograma analítico, porque tenés tiempo, y analizar los tiempos totales del proceso. Uno así, mirando, no puede determinar si la cantidad es óptima o no. Tiene que hacer el diagrama de procesos y hay que hacer el análisis de recorrido o el analítico con los tiempos y, si es posible, también un estudio de tiempo. Con lo cual, de esa manera, con ese estudio del trabajo que hago, íntegro, voy a poder determinar si la cantidad mínima de personal que tengo acá es la suficiente o no. Con lo cual, uno de los caminos, o un camino complementario incluso, como digo recién, puede ser el estudio de tiempo. Y arriba, en el punto 1, cuando yo tengo el cursograma analítico, de alguna manera u otra, lo que ustedes están haciendo es un estudio de tiempos también. Porque lo que van a hacer para determinar la productividad, por ejemplo, es cronometrar a la persona que está en el video. Y van a cronometrar a la persona del video y después, en el cursograma analítico, van a ejecutar mejoras. Con lo cual, de alguna manera, y no un estudio de tiempos como el que vimos en el ejemplo, pero van a hacer un estudio, van a estudiar esta cuestión de los tiempos cronometrados y los van a mejorar. En forma de layout, de método de trabajo, incluso, pero cuando ustedes en el 1.4 ven que dice describir cómo corregiría el proceso de batalla naval, ese proceso ustedes ya lo van a tener cronometrado desde el punto 1 que tienen ahí la productividad. Con lo cual, cuando ustedes mejoren, ahí hay una forma que, una de las cosas que se dicen, método de trabajo. Y el método de trabajo no van a hacer un diagrama de actividades múltiples, pero sí pueden hacer un estudio de tiempos o proponer un mini estudio de tiempos de ese tiempo total que demora el video de la batalla naval y del valero. Con lo cual, si bien no dice realice un estudio de tiempo determinando el tiempo estándar para evaluar el costo de mano de obra directa, pero el camino y el estudio que tienen que realizar en los dos procesos que tienen, en el punto 1 y en el punto 2, de alguna manera, si quieren hacer un correcto análisis, no hay un análisis completo, tienen que tener en cuenta el estudio de tiempo. Más allá que lo que se pide, el análisis de procesos y la mejora del mismo, ¿no? Pero el estudio de tiempo anda rondando en todo este trabajo práctico. Por eso es importante que lo hayan entendido, tanto el estudio de tiempo como su inverso en el sentido de forma de cálculo, como el muestreo de trabajo, y el análisis de procesos. ¿Alguna otra consulta? ¿La fecha de entrega de este trabajo? Lunes. Lunes 23:59. Así el martes, feriado, nos ponemos al día con las calificaciones de los trabajos y el miércoles, cuando se suba la información del examen y el estatus con las calificaciones de los trabajos de análisis estructural y ya estemos al día. Lunes 24 de mayo, fecha de entrega. Ahora igual le voy a... Profe, Sí. pero lunes feriado también. ¿El lunes Puente. feriado? Mejor. Sí, profe. Ay, no lo puede. Miércoles, no nos tira un centrito. Miércoles puede ser. ¿Por qué? En serio, ¿eh?
posta, lo dieron como, otra vez lo colocaron al lunes puente. Iba a decir una Tira un barbaridad. centro, porfa, profe, es feriado. Iba a decir una barbaridad, pero el jueves, no, ¿cuándo fue que habló el docente? El docente dio, sí, es docente también, el presidente. El jueves habló, no, el miércoles, el viernes. Y el jueves. El jueves, bueno. El miércoles era feriado, no, el miércoles se había levantado el feriado. El jueves era feriado. El viernes no se sabía. O sea, es medio un chiste todo esto. Yo no tengo drama, Es un chicos. día a día, profesor. Sí, No profe, tengo por drama. favor. Sí, profe. Si quieren. Imagínense si fuéramos presencial, no iríamos el lunes a la facu, entonces no lo podríamos entregar. No, Entonces, es que si fuera un presencial. miércoles. No me corran por ese lado, porque si fuera presencial, esto sería el aula. Sí, el mismo día, tenés aparte- razón, sí. Tenés Aparte hay mucho razón. número, mucho análisis en este trabajo, me parece. Más Bueno, yo les doy al miércoles, pero quiero un trabajo 10. Entonces, Bueno, está bien. cerramos ahí. Sí, cerramos ahí. Tenemos hasta el miércoles para entregarlo, pero esmérense. Ya se vienen esmerando igual en muchos trabajos prácticos, así que no va a costar igual. Así que, nada, y este trabajo por ahí invita al esmero, porque requiere análisis, dibujos, conclusiones, mejoras, propuestas, como el trabajo anterior también. Que todavía no lo vi, dicho sea de paso, los descargué ayer y vi muy por arriba algunos. Pero bueno, nada, el trabajo anterior lo voy a ver seguramente el lunes o martes, feriado, o incluso por ahí mañana. Y este trabajo trataré de que, si lo entregan el miércoles, tenerlo para el viernes o incluso el sábado mismo. Y la cuestión del parcial la vamos a ver el día miércoles o jueves, incluso subir algún audio o video explicativo de cómo nos vamos a manejar, o bueno, los lineamientos que se suben siempre, para el sábado hacer el examen. La idea que hoy después la tenemos que discutir con Raúl, incluso por ahí con Marcelo, la idea que hoy tengo es dar la clase para no perderla, aunque sea de 1 hora, 1 hora y media, y después liberar el tiempo para el examen. El examen seguramente sea en equipo, con lo cual esto quiere decir que va a ser práctico, seguramente. Así que estamos viendo el tema de los tiempos, precisamente. Estamos haciendo un estudio de tiempos, porque tenemos clases que dar, y sobre todo el tema de la clase que viene, que va a ir claramente para el último parcial, es uno de los temas más importantes de la materia, que es en sí la programación y planeamiento de la producción, es el plan de producción y programación, donde vamos a ver, entre otras cosas, lo que tanto decíamos, balanceo de líneas, programación por diagrama de Gantt, PERT, etc. Y es uno de los trabajos prácticos, junto a análisis estructural, también más complejos el que viene. Con lo cual, vamos a ver si damos por ahí la clase para explicar el trabajo el sábado, o vemos cómo nos organizamos. Pero vamos a estar igual manteniéndonos al tanto el día miércoles o jueves a través de un audio, un video o una redacción, lo que fuera, para que ustedes sepan cómo nos manejamos el sábado. Lo que sí, el sábado es el parcial, eso seguro, y va a ser en equipo. Así que estudien. ¿Qué va a entrar? Va a entrar análisis estructural, que es el trabajo pasado, que entregaron el jueves, y de estudio del trabajo. Con lo cual, invita al estudio y a la práctica, y también a leer la teoría, y a preguntar en el caso de que haya consultas, porque son temas relevantes, que están vinculados unos con otros. Recordemos que la vez pasada analizamos los niveles de operación, y ahora lo que estamos analizando es precisamente los tiempos y el análisis de esos procesos que vimos por ahí, si lo queremos relacionar, la vez pasada. Entonces, está todo relacionado. Por ahí puede ser un poco más complejo la cuestión de los cálculos, y bueno, no sé si les pareció complejo el trabajo del sábado pasado, pero en sí lo que se intentó con el XLS que había mostrado era un poco ayudar a la resolución o encaminar a una resolución. Y en este caso es un complemento a ese trabajo práctico. Con lo cual,
vamos a evaluar estos temas. O sea, estudio del trabajo y análisis estructural el próximo sábado, en forma práctica. Por ahí hay alguna que otra pregunta conceptual, pero va a ser en base a la práctica más que nada de lo que vimos. Así que esa cuestión con el parcial. Bueno, entonces el trabajo lo vemos para entregar el día miércoles. Ahora igualmente... Gracias, profe. No, por favor, ahora, si quieren abrir un foro, o sea, son las 12, ya casi no... Hoy nos pasamos de tiempo, pero bueno, lo ameritaba porque la idea era que fortalecido este análisis de procesos y estudio de tiempo. Por eso vuelvo a insistir, si hay alguna consulta, por favor les pido me lo hagan saber, así lo podemos ver en el tiempo que queda, ¿no? De cara al trabajo práctico. ¿Nada? Bueno. Profe, con Sí. respecto a, yo tengo una duda, pero no con el trabajo, sino con el tema Todas las coloquio. dudas que tengan, todas las dudas, aprovechemos ahora todas las dudas que tengan, hasta el momento. Ok, tema coloquio. Sí. ¿Cómo es? O sea, nosotros tenemos que ir a coloquio, aprobemos o no los parciales. Por ejemplo, si aprobamos todos los parciales, individual y grupal, ¿vamos a coloquio igual? Vos sabés Me quedó que... esa duda. Sí, ahora explico eso. Encima me quedan 3 minutos, volvemos, los que quieran saber del coloquio y esa cuestión. Si no, bueno, nada, ya, para dar ya no hay más temas, hoy por hoy. Pero esa cuestión, precisamente hoy me preguntaba, yo digo, nadie preguntó del coloquio, qué raro, porque siempre cuando estamos llegando a las últimas clases, es la primera pregunta de todos los sábados a la mañana. ¿Y el coloquio? ¿Cómo va a ser el coloquio? ¿Yo voy a coloquio? ¿No voy a coloquio? Bueno, la realidad es que acá hay un pacto de palabra que se cerró el primer día de clases. Que ese pacto de palabra lo traigo de nuevo, y es que si cada persona, ya no en el equipo, sino en cita, estamos formados el trabajo por equipo, ¿no? Pero claramente la evaluación final va a ser personal, o sea, individual. Con lo cual, y la nota de coloquio también es individual. Con lo cual, uno a lo que aspira, o a lo que aspiraba del primer día, es que fortalecer el compromiso y la responsabilidad de cada uno y de cada equipo. Con lo cual, el pacto de palabra ese del primer día era si hacemos las cosas bien, si respetamos los tiempos de entrega y tenemos buenos parciales, buenas notas, buenos comportamientos incluso, y no nos pasamos por donde no nos da la sombra lo que dicen los docentes, y respetamos esa cuestión de la organización de la cátedra y los tiempos estipulados, no va a haber inconvenientes para que al final de la cursada todos aquellos que tengan todos los parciales aprobados y todos los trabajos entregados y aprobados vayan a coloquio. ¿Qué quiere decir esto? Si al día de hoy una persona aprobó todos los parciales y todos los trabajos prácticos, hoy, faltando 2 parciales y 2 o 3 trabajos prácticos, está en condiciones de ir a coloquio. Ahora, si hoy hacemos el corte también, aquella persona que hoy dije a la mañana lo debe el trabajo 1, no puede ir a coloquio, porque debe trabajo práctico 1. Esa persona, si además debe un parcial, no puede continuar. Si esa persona no debe un parcial y debe solo un trabajo práctico, hoy, que termina el cuatrimestre, suponiendo, va a final. Con lo cual, es importante que vayamos cumpliendo con las fechas que hoy dije en primera medida. 31 de mayo para ponerse al día con los trabajos, 5 de junio para los recuperatorios de los ausentes o reprobados que ya igual no quedaron reprobados. Y que aprobemos los 2 parciales que quedan, ¿no? Y si en el caso que vaya mal, recuperar esos parciales. Para después cerrar bien, con esto cumplido, el coloquio. Van, sí, creo que se me va a cortar ahora, pero van sí o sí, si de acá al final del cuatrimestre, o sea, al 12 de junio, que es el último parcial, hacemos las cosas y cumplimos las cosas como corresponde. Si todo está ok,